Amigos, amigas, bienvenidos a esta entrega de Aprende Biblia. Estamos ya iniciando el capítulo número 3 de la carta a los Colosenses. Vale la pena en realidad el tener solamente 4 versículos que vamos a revisar el día de hoy en una sola sesión, dado la profundidad espiritual en la palabra. En esta carta que escribe Pablo, tiene una profundidad espiritual muy importante, muy hermosa, muy edificante y sobre todo muy necesaria para nosotros que estamos como peregrinos de paso en este mundo. Pablo está escribiendo posterior a ya habiendo explicado todas las cosas que acontecían en cuanto a las herejías. Ya Pablo está ahora enfocándose a la nueva vida del creyente a partir de este momento. Ya está dejando atrás las exhortaciones tan serias de no seguir herejías antiguas que el día de hoy pues de diferente forma pues se siguen manifestando en nuestros tiempos lamentablemente. Ahora sí que no hay nada nuevo debajo del sol, incluyendo las herejías y blasfemias y malas interpretaciones. Bueno, vamos a comenzar entonces con el versículo 1 del capítulo 3 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, si pues habéis resucitado. Pues efectivamente esto Pablo lo saca ya como una conclusión, una continuación de lo que escribió anteriormente en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14. Dice el versículo 11 y 12 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, sí, pues habéis resucitado. Esta expresión, sí, pues, como condicionante, no está así como tal en el original porque en este castellano, aunque está bien traducido, suena como una condición, pero no es una condición por los versículos que te acabo de leer anteriormente, atrasito de esto escrito en el versículo 1. Te recuerdo que no había ni capítulos ni versículos en el escrito original. Palabras anteriores, Pablo había dicho sepultados en el bautismo y resucitados con Cristo. Entonces la traducción sería puesto que, ¿ok? La traducción más cercana, más entendible, por así llamarlo, de que no es una condicional, sí, pues es una más bien una afirmación, dado que o derivado que, a causa de, entonces es dado que ustedes fueron resucitados con Cristo, ok, ya explicamos, buscad pues las cosas de arriba. Este de buscad las cosas de arriba, aquí encontramos varias cosas que son muy importantes. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver que buscar las cosas de arriba es buscar las cosas que se han ya dado a nosotros los creyentes, derivado de la obra de Jesucristo en nosotros, como es el nuevo nacimiento y es el de habernos dado al Espíritu Santo. Esto lo podemos ver nosotros en este momento de, de buscar estas cosas de arriba. Se refieren evidentemente a las cosas que están en el cielo, que es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuevamente Pablo está aquí reforzando la superioridad de Cristo en todos los aspectos, pero aquí lo está relacionando con el lugar legal que está ocupando Cristo el día de nosotros y que eso nos da a nosotros el pase libre completamente a todas estas bendiciones. Y el hecho de buscarlas, ¿cómo vamos a buscar algo que tenemos? Bueno, nosotros podemos tener mucha ropa, pero queremos ponernos una prenda en especial y la buscamos. Buscamos esa prenda en especial, aunque ya es nuestra, aunque ya la tenemos guardada,
y llega el día en que nos queremos poner esa prenda en particular. Bueno, es exactamente lo mismo aquí. Acá lo que nos está diciendo Pablo es, busquen esas cosas que les pertenecen, que ya están dadas a ustedes cuando las necesiten, cuando las quieran tener, cuando las quieran usar, o cuando las necesiten usar, o cuando sea urgente que las busques, esas bendiciones, pues precisamente está aquí ya diciendo Pablo la razón por las cuales tenemos acceso a ellas, que son nuestras. ¿Por qué? Por el lugar de autoridad de Cristo sentado a la diestra de Dios, a la majestad de Dios, a la posición suprema de honor y de toda majestad. Recordemos que el salmista David dice en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo que usó nuestro mismo Señor Jesucristo al cuestionar acerca de su propia autoridad y cómo es que le decía, dice Dios a mi Señor, o sea, a ver, dice Jehová dijo a mi Señor, o sea, pues, ¿cuál es, quién es quién? Bueno, Padre e Hijo, demostrando su autoridad de supremacía. El mismo Jesucristo también dijo con absoluta claridad que desde en Lucas 22, versículo 69, dice Jesús, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder. Entonces está autoridad y ahora está hablando del poder de Dios. Esto lo confirma Pablo en un escrito en Efesios 1:10, que es precisamente ahora este poder el que operó en Cristo Jesús cuando le resucitó de los muertos y centrándolo en esos lugares celestiales. Aquí ya está hablando de la posición, autoridad, está hablando del poder, está hablando de la posición en términos no solo de superioridad, sino en el sentido de que está a la diestra de Dios, es decir, como el brazo ejecutor por lo que viene en todos los aspectos. Y bueno, también Pedro lo recuerda en 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y aquí, bueno, pues está hablando de la superioridad también en términos del mundo espiritual, ¿sí? De todo lo que viene siendo las obras angelicales malas, es decir, demoníacas y demás, todo está sujeto a Cristo. Y entonces, al decir Pablo que dado que resucitamos con Cristo, al estar vivos, porque estamos resucitados espiritualmente, ya no estamos vivos, y al haber echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y al haber sido bautizados en él, siendo esta resurrección, simbólicamente nuestra propia resurrección espiritual, pasando de muerte a vida, pues tenemos derecho a estas bendiciones que ya nos han sido dadas. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es una redundancia, dado que, bueno, primero dice, buscad las cosas de arriba, y luego poned la mira en las cosas de arriba. Esto también se puede traducir en un sentido de pensar bien las cosas, es decir, pensarlas bien, poned la mira en significaba, no es un hebraísmo propiamente, pero tampoco es una expresión griega, pero en la escritura lo que da a entender es mediten en, ¿sí? Pensar bien, tener a la disposición de nuestra mente la actitud, la interpretación correcta de las cosas, ¿sí? También significa deseando, ¿sí? Deseando algo y que primero nos lo imaginamos y pensamos en ello y nos lo proponemos y lo llevamos a cabo. No un sueño, sino algún acto que podemos lograr. Por ejemplo, poner la mira es, no sé, cuando alguien va a estudiar, un joven o una joven va a estudiar una carrera, está poniendo la mira en una vida profesional con tales características. Eso es a lo que significa. Entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba,
Bueno, pues también, aparte de todo esto, los pensamientos que el Señor nos ha dado, las cosas que el Señor nos ha dado, las cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida, también las presentes, nos hace pues tomar la forma de pensar correcta en estas cosas celestiales que están hoy presentes en nosotros, que estarán posteriormente con nosotros, o somos ya parte de estas cosas celestiales, y que no nos dejemos llevar en las cosas por las cosas de la tierra, es decir, por las cosas de este mundo, no en las de la tierra. Entonces, a grandes rasgos otra vez, poner la mira es tener en cuenta, desear algo, pensar en proponerse algo, poner la mira en lo que Cristo nos ha dado, en lo que Cristo ha hecho por nosotros, priorizado por encima, no en lugar de, sino poner en la prioridad o poner por encima de, que es en el contexto de toda esta carta. El contexto de esta carta pues es tener a Cristo por encima de todas las cosas, por tenerlo por encima de todo ser, de todo deseo, incluso nuestro, como lo está planteando aquí. Precisamente es el no estar pues en primer lugar pensando por encima de las cosas celestiales en las de la tierra. No porque sea pecado, sino porque en realidad pues las cosas de esta tierra son temporales, pero las cosas de Cristo son eternas. Entonces es una invitación aquí, que por eso decía que valía la pena, un paréntesis, dedicarle una sola sesión a estos solo 4 versículos, porque tienen esta profundidad de pensamiento, es que priorizando lo eterno, porque lo eterno es para siempre. Lo terrenal, como su nombre lo dice, es de esta tierra y va a pasar. Entonces dedicar, siendo creyente, dedicar toda nuestra vida priorizando lo material o lo terrenal, sea cual sea esto, que no nos vamos a llevar nada, ni nos vamos a llevar a nuestros más seres queridos, ni nos vamos a llevar por lo que se ha trabajado toda una vida, no se va a llevar un patrimonio. Tampoco en el cielo se va a conservar la clase social, a algunos les dará gusto, algunos dirán, pues no, yo sí quiero seguir siendo de los VIP en el cielo. Pues no, no va a haber VIP en el cielo, no va a haber lugares de honor en el cielo, habrá las coronas, los premios en el tribunal de Cristo, pero ese tribunal de Cristo, como lo hemos explicado en otras sesiones, pues tienen toda esta diferencia como nosotros pensamos, no en las de la tierra. Y es también una exhortación muy seria también, porque finalmente en el Romanos 8:5 es una distinción de los creyentes que piensan en las cosas de Cristo en primer lugar, le hace poner por obra la palabra de Dios, le hace llevar a cabo el ministerio que el Señor nos haya encomendado. A todos nos encomendó una obra el Señor. No hay ninguna parte ociosa en el cuerpo de Cristo y demás. Bueno, también hay creyentes que pues deben de hacer este esfuerzo, como dice en Romanos 8:5, que no pongamos estas cosas terrenales por encima. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No está hablando, como vimos desde Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Y sigue explicando hasta que dice, porque los que son de la carne. No es esta expresión, ya habiendo pasado por Romanos 7, ya está hablando no de ese no creyente, sino de un creyente en conflicto, Romanos 7, y en Romanos 8 ya empieza a desglosar lo que es la vida en el Espíritu, y en Romanos 8:5 está aseverando aún mayormente precisamente esto. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Este podría parafrasearse con este versículo 2 de Colosenses 3: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eh, Pablo lo expresa de esta forma. Sin embargo, en primera de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es muy claro entonces todo esto. Por esto debemos de tener mucho cuidado en nuestra forma de pensar. Debemos de pensar como gente que ha resucitado y que ha pasado de muerte a vida, como unas personas cuya prioridad es Cristo en su vida diaria, y por eso tenemos que aprender Biblia y por eso tenemos que vivir como el Señor nos ha puesto las capacidades necesarias para vivir, dándonos el don maravilloso del Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, Pablo sigue escribiendo las razones por las cuales tenemos que hacerlo. Resucitamos, pero sobre esa base, en el versículo 3 dice: porque habéis muerto. Porque habéis muerto, ok, resucitamos, pero ahora vemos esta sentencia. Dice en el versículo 3: y vuestra vida terrenal está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Bueno, vamos ahora sí que parte por parte. Porque habéis muerto, ¿sí? Ya el tiempo está conjugado en una muerte que ocurrió en el pasado. Y bueno, en este caso, al momento de la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos unidos con Él, unidos en su muerte, en su castigo por el pecado, pero que fue pagado por completo. Y esto hace que tengamos esta resurrección. Entonces, es un hecho consumado. Así como es un hecho consumado la muerte de Cristo, es un hecho consumado nuestro nuevo nacimiento, y es un hecho consumado que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y fíjate bien que no dice en Cristo, sino que dice con Cristo. ¿Y dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra del Padre. Es decir, nuestra vida está escondida con Cristo en esos lugares celestiales, está apartada. Nuestra vida espiritual está apartada. Y aquí ya está hablando, ¿sí?, no solo de esta vida en este mundo, como lo dijo en el versículo 2, en el versículo anterior. Pongan la mira, piensen en las cosas no de este mundo, prioricen en las cosas eternas y demás. Dice: porque morimos, pero ahora nuestra vida, al haber resucitado, está escondida con Cristo en Dios. Esta expresión tiene significados maravillosos, y son básicamente tres significados: el hecho de que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, es decir, con Cristo, pero ¿en dónde? En Dios, dentro de Dios. O sea, dentro de Dios está Cristo, y dentro de Cristo está nuestra vida eterna, ¿sí?, participando hoy en este mundo terrenal mientras estamos en esta tierra, pero está asegurada allá en la eternidad con Cristo. Básicamente hay tres cosas importantísimas y te las voy a decir. La primera: ¿qué significa esta vida escondida con Cristo en Dios? En primer lugar, es que nosotros tenemos la capacidad de distinguir la verdad de la realidad. Y me explico. Podemos distinguir la verdad de Dios de la realidad de las circunstancias en esta vida. Por el Espíritu Santo tenemos esta capacidad de, a diferencia de los que no entienden de la vida espiritual, o cristianos que no han podido pues dejarse llevar por los instintos de su carnalidad, nosotros
al estar escudriñando la Escritura, y dado que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y dado que hemos priorizado a Cristo por encima de esta vida terrenal, tenemos la capacidad de distinguir la verdad que nos hace libre de la palabra de Dios en las circunstancias en este mundo, en las circunstancias que se nos van presentando, que nos ayuda a entender que todas las cosas provienen de Dios y todas las cosas están hechas por, para y en Cristo, creador creador del cielo y de la tierra, y que por medio de él fueron creadas todas estas cosas. Recuerdas que también en el capítulo 1 se habla acerca de que Cristo sostiene todas las cosas, y es por Cristo que en él subsisten, y todas las cosas en él subsisten para que él tenga la superioridad, tenga la prioridad, tenga la supremacía en todas las cosas. Entonces, algo que esto significa que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, aún estando en este cuerpo, en esta tierra, es que podemos distinguir la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es la que nos hace libres. La que nos hace libres, porque la verdad de Dios, aparte de hacernos libres y de darnos esta libertad, nos ayuda a distinguir, ¿sí?, las cosas de Dios y las cosas que son, sí, del diablo, pero también las cosas muy importantes que son terrenales. El gran problema es cuando rebajamos lo espiritual a lo terrenal. ¿Sí? Cuando rebajamos la obra de Dios a lo terrenal. Y esto también es muy importante en cuanto a que lo entendamos, que el rebajar en la predicación, sea quien la predique, que Cristo murió para que tengamos una buena vida en esta tierra y seamos unos campeones y seamos exitosos y vivamos bien y bonito y tengamos verdades del libro de Sanborns, es la expresión que yo uso, pues que ayudan a medio vivir bien, ¿no? Pero que en realidad son aspirinas para el cáncer, que se llama pecado, y todas las obras malignas. Pues realmente aquí rebajar esta vida espiritual a esto es muy triste que haya personas, no que las prediquen porque esos van a seguir, sino creyentes que prefieran esto, siendo que tenemos esta vida, nuestra vida escondida con Cristo en Dios, que es la capacidad de distinguir la verdad de la realidad que estemos viviendo. Entonces esa es la número 1. La número 2, esto de nuestra vida escondida con Cristo en Dios, son todas las bendiciones espirituales. Distinguirlas, recibirlas, vivirlas, atesorarlas y empezarlas a disfrutar desde este momento. Las bendiciones espirituales están por encima de las bendiciones también de Cristo, también del Padre, pero para esta vida. Ok, sí, Dios nos bendice en esta vida, pero también por su divina providencia, tú y yo somos testigos, o bueno, al menos yo pienso que tarde o temprano tú también, de que en la providencia de Dios, en su propósito eterno de hacernos a la imagen de su Hijo, pasamos por cosas muy difíciles muchas veces, pero que debemos de confiar y entender que están bajo el total y completo dominio del Señor. No solo Dios está en control, eso también es rebajarlo, sino que Dios es el autor de las causas primarias y dejando a nosotros las acciones y las reacciones secundarias y las obras como obras secundarias, nosotros ya hacerlas en esta vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es la decisión que nosotros tomamos, por ejemplo, al poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces nosotros, esas bendiciones espirituales, pues son básicamente el entender, por ejemplo, una bendición espiritual son la escatología, es decir, lo que va a venir en un futuro, entender los eventos del futuro, que es precisamente lo que habla en el versículo siguiente, no me voy a adelantar, pero todo el plan de Dios, entender los tiempos, entender las cosas
ver lo que está pasando en el mundo sin el miedo, en el pánico en el que está sumido hoy el mundo cada vez más. Y ahora que si las ovejas están dando vueltas en círculo y que si los aliens y que ahora sí van a descender los extraterrestres y todo ese pánico que hoy hay, este, cosas sobrenaturales y demás, nosotros podemos entender los tiempos, entender que el Señor ya viene, es decir, todo lo que son los eventos por venir. Esas son parte de las bendiciones espirituales, ese entendimiento. Entender los dones del Espíritu Santo también, sin el espantoso problema bautista en algunas ocasiones contra los carismáticos y de los carismáticos contra los denominacionales y los denominacionales contra los evangélicos y los evangélicos contra los reformados y los reformados contra tales, bueno, todo eso, ¿sí? Que es finalmente carne. Tenemos nuestra vida escondida con Cristo y podemos distinguir los dones del Espíritu Santo. Punto. Los dones del Espíritu Santo que tenemos implícitos en el Espíritu, en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo con nosotros. Y esto es algo que de verdad nosotros tenemos esta bendición tan grande. Cuando tenemos esto por parte de Dios, vemos que el Señor hace en nosotros obras tan grandes y maravillosas que al ser hijos de Dios, nosotros tenemos el poder recibir esto y tener algo también, aparte de los dones espirituales, estoy dentro de la segunda, bendiciones espirituales, tener la capacidad de tener discernimiento espiritual. El tener discernimiento espiritual, ya no estoy hablando de circunstancias, estoy hablando de tener este discernimiento espiritual para las personas, en donde no es que nosotros tengamos la capacidad de, como dicen ahora, leer a las personas, ¿no? O por su lenguaje corporal. Se llama discernimiento de espíritus y aunque si bien está dentro de los dones espirituales, hay esta capacidad de discernimiento espiritual de las personas, poder entender la situación espiritual de las personas, poder discernir entre el bien y el mal, por sublime que esté escondido el mal, ¿sí? Dentro de una fachada de bien, ¿sí? Y entender que algo que puede parecer malísimo, en discernir las cosas y ver que pues no cae un pajarillo al suelo sin que se entere el Padre Celestial, que no se nos cae un pelo sin que el Padre Celestial lo sepa, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces este discernimiento espiritual, no solo de personas, sino también esa capacidad de poder distinguir lo bueno y lo malo de cosas que no están literalmente escritas en un versículo, ¿sí? No hay ninguna circunstancia en la vida que no esté reflejada en la escritura. Pero, por ejemplo, hay situaciones en donde nosotros podemos pues algo que no es pecado, no es peligroso, no es inmoral, no es ilegal, como por ejemplo alguna situación con a qué escuela deberé de mandar a mi hijo, ¿no? En el caso y tal. Bueno, se pone uno a orar y puede uno, ¿sabes qué? En esta escuela no, mejor en esta, ¿no? Porque digo, no por el hecho de que una escuela sea cristiana, pues ya es la buena, ¿no? Lo digo porque yo a saber no he conocido ninguna escuela cristiana, porque las escuelas no son cristianas, los que se supone son cristianos son las personas que trabajan en esa escuela. Cabe la anotación, es como lo de cuna cristiana, que lo he expresado ya muchas veces, yo no he conocido ninguna cuna que se haya arrepentido de sus pecados y que ahora ya sea cristiana la cuna, ya se puede dejar al bebé porque
fue ¿no? Como luego hay gente que lleva a que le echen agua bendita a su taxi y es un taxi católico, o sea, pues no, ¿verdad? El que es católico, pues es el que llevó a que le echaran agua bendita. Pero bueno, el asunto es que tenemos este discernimiento espiritual. Entonces, voy a retomar. Número uno es distinguir la verdad dentro de la realidad. Número dos, tres cosas maravillosas de lo que es que nuestra vida está escondida en Cristo. Es la número dos, que son tres cosas. El discernimiento espiritual, perdón, las bendiciones espirituales, como decía la escatología, los dones espirituales y el discernimiento espiritual. ¿Ok? Vale. Y viene una tercera cosa que nosotros tenemos como bendición espiritual también, pero que está dentro de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es poder entender la voluntad de Dios a nivel general. Y que nos es muy fácil entender sin problemas esta voluntad de Dios por el hecho de que tenemos esta forma de interpretar bien la Biblia si nos ponemos en verdad a estudiar. Y qué bueno que estés viendo esta clase y que te invito a que te suscribas al canal y que le des like a este video y demás, y que ya llegaste hasta aquí. Bueno, pues al minuto 31 pues también es muy bueno. Es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios a nivel general. No solo en cuanto a términos de escatología, de lo que va a suceder y demás, sino a nivel general. Es decir, la revelación completa de que Dios es creador, sustentador y juez. Con estas simples tres palabras, estamos entendiendo la voluntad de Dios a nivel general. Que Dios es creador, es sustentador de todas las cosas y es juez. ¿Y por qué tiene el derecho de ser juez? Como ya lo hemos visto, porque es el creador. Y para llegar a ser juez está sustentando todas las cosas con el remedio al pecado que es en Cristo Jesús. Y llenar su casa de hijos, que somos los hijos de Dios, los hijos y las hijas de Dios. Entonces es conocer la voluntad de Dios a nivel general. Eso significa que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y bueno, hablando de la voluntad de Dios y de cosas escatológicas, viene el versículo número 4. Dice, cuando Cristo, y hace un paréntesis, vuestra vida, ¿verdad? Cuando Cristo, que es su vida, cuando Cristo, que es por quien vivimos, cuando Cristo, porque es por quien estamos, cuando Cristo, quien es por el que vivimos, que nos dio su vida, es decir, su vida espiritual nos fue dada y también imputada su justicia, y tenemos la verdad y tenemos todas las bendiciones espirituales y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y viene el maravilloso final, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esta es la grande promesa para nosotros de tener a Cristo en nuestras vidas en esta tierra por encima de todas las cosas. De tener a Cristo con nosotros en nuestros corazones. De tener esta maravillosa expresión por parte de Dios. Cuando Cristo se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Para esto es necesario, bueno, vamos a leer Apocalipsis 19, del versículo 11 al 13. Y es precisamente, pues, cuando Cristo se manifieste, versículo 11, Apocalipsis 19, versículo 11, 12 y 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el verdadero, el verbo de Dios. Su nombre es el verbo de Dios. Versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es, cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Es precisamente a lo que se refiere con Él, y esta es la grande promesa maravillosa de que por cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el más puro de los castellanos significa que nosotros regresaremos junto con Él, ¿sí? El detalle lo puedes ver en las series que tenemos de escatología. Seremos manifestados con Él, pero en la gloria, no en el pánico de los que lo verán en esta tierra y lo mirarán y se lamentarán y verán al que traspasaron, sino que nos verán a nosotros glorificados junto con Él. No te puedo decir el detalle de qué forma, porque sería inventar más allá de lo que está escrito, y eso es pecado, pero lo que sí es, lo que está escrito es literal. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también. Y es muy importante el también. Cuando Cristo se manifieste, ustedes también. Es decir, al mismo nivel. Exactamente al mismo nivel. Seréis manifestados, también seréis manifestados con Él, junto con Cristo, en gloria. En la gloria que acabo de leer en Apocalipsis 19. Bueno, con esto termino, y por esto es que decidí dedicar esta sesión solamente a estos 4 versículos, que si tú los permites que el Espíritu Santo los impregne en tu espíritu, alma y cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, en tu vida, en todo tu deseo de poner la mira en las cosas de arriba, que ya te expliqué que esto significa, y que Cristo tenga la prioridad por encima de todas las cosas, es cuando tenemos esta promesa. Probablemente no lleguemos a tener una vida gloriosa en esta tierra, sino que nuestra vida gloriosa sea en este regreso con Él. Yo anhelo de corazón que desees junto conmigo que no tengamos la gloria ni nuestra recompensa en esta tierra, en esta vida, sino que anhelemos con todo nuestro corazón el que esta vida sea manifestada, nuestra vida con Cristo. Cuando Él sea manifestado en gloria, nosotros también lo hagamos por parte de Dios en su tiempo. Bueno, Dios te bendiga, te agradezco que hayas llegado hasta el final, y bueno, las peticiones de siempre, que espero las hagas, y las hagas de corazón, porque ayudan a que esto siga funcionando. Que te suscribas al canal, que le des like a este video, y que lo compartas con otros. Lo compartas con otros, más que para tener más suscriptores, para que aprendan Biblia. Para que aprendan Biblia y reciban todas estas bendiciones espirituales. Te invito también a nuestra transmisión en vivo los domingos a las 11 de la mañana. En vivo, alabanza y predicación en vivo en el muro Renuevo de Amistad en Facebook. Bueno, pues Dios te bendiga, y estamos entonces el siguiente domingo. Y recuerda que lo más importante de todo este asunto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.